Muy buenas noches, mi nombre es Diana García y es un placer estar de nuevo en este programa La Medicina de Dios, en cumplimiento a una profecía dada hace años atrás por el Señor. Aquí damos ciertas enseñanzas que tienen que ver con la sanidad, tienen que ver cómo se recibe de Dios. Y hoy vamos a hablar especialmente de la oración de fe, porque a través de la oración de fe se recibe la sanidad. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Mi Dios, te entregamos este programa a ti hoy, que esta es tu palabra la que se va a compartir aquí, y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy está conmigo Claudia Picado. Buenas noches. Y vamos a hablar las dos sobre la oración, pero primero me gusta tocar algo sobre la sanidad. Porque como este programa es la medicina de Dios, vamos a ir un momentico a Mateo 8, 16 y 17. Y dice la palabra, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. ¿Por qué de nuevo aquí Mateo habla del pasado? Jesús estaba ya en la tierra, pero no había ido a la cruz. Y él habla en el pasado. Sí, Tomó y llevó, como que ya ha sido hecho. El Señor te está dejando saber que la sanidad ya ha sido dada. Amén. Tú tienes que saber que la enfermedad no viene de Dios, viene del enemigo. Lo dice Hechos 10:38. Así que ahí dice que Jesús vino a sanar y Satanás vino a poner todos los problemas. Así que eso tenemos que saberlo. También la sanidad no siempre es inmediata. ¿Por qué? Porque lo dice Proverbios 4:22, que la palabra funciona como medicina para tu cuerpo. Tienes que saber los versículos que tienen que ver con el ataque que estás teniendo y empezar a creerlos, a meditar en ellos, y hoy vas a aprender cómo llevar esa petición delante de la presencia de Dios y vas a abogar tu caso, que eso tenemos que saber cómo hacerlo con las leyes que hay para cada tipo de oración. También el método que Dios usa para que tú recibas tu sanidad siempre es a tu espíritu. Todo se recibe primero en tu espíritu y después a través de tu fe, estableciendo con tu boca las promesas, tomándolas para ti y siendo hacedor de la palabra, eso es fe, es como tú recibes tu sanidad en tu cuerpo. La sanidad siempre comienza de tu espíritu, nunca es de espíritu de Dios a tu cuerpo. No, Dios funciona de espíritu a espíritu. Y solo a través de la palabra escrita recibes tu sanidad y la mantienes. Por eso es que se necesita fe para que tú recibas tu sanidad. La fe es creer sin ver. Creer sin ver. Ahora vamos a ir a Lucas y vamos a ver qué dice el Señor sobre la oración. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en Lucas 6:12 dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La oración es el poder que tiene la iglesia, tú y yo, para mover montañas. Es el hombre hablando con su Dios, el fundamento de cada uno de nosotros para tener éxito en nuestra vida. Orar es la voz de fe a Dios Padre. Orar es la voz de fe a Dios Padre. Es la palabra viva en los labios de fe. Es parte del programa de Dios para recibir las necesidades que nosotros
Necesitamos. Jesús nos enseñó a orar, a llevar todas las necesidades del mundo, de nosotros, de nuestra familia, delante de nuestro Dios Padre. Cuando tú oras, estás tan cerca de Dios que puedes sentir su presencia. Es tremendo poder estar con nuestro Señor en oración, porque todo tiene que ver con la oración cuando vamos a pedir algo. Si no oramos, no recibimos. Si no oramos, no recibimos. La oración es contacto vital con tu Padre Celestial. Contacto vital. Estás tan cerca de Él que puedes sentir su presencia. Es como tener una línea directa con el cielo. Con el Señor, sí. Con el Señor a través de la oración. De la oración. Y hay, bueno, nosotros ahora vamos a hablar hoy de la oración de petición y súplica, que es la oración de fe, que es la que siempre estamos pidiendo. Es la que se refiere a todos nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Claudia, tú has hecho oraciones de petición y has tenido contestas. Sí, claro, muchas. Gracias al Señor. Y pues cada vez que uno hace cada vez más, la fe se va proyectando más y tú vas viendo más la respuesta. Bueno, una de ellas es en referencia a económico. El negocio que tengo fue el producto de oración de fe, de querer tener algo en el cual me permitiera trabajar para el Señor. Entonces, eso es una oración contestada que fue basada en promesas de Dios. Yo he hecho oraciones también de petición. Una vez necesitaba un dinero para vacaciones. Hice una oración escrita. Yo las hago escritas. Porque una oración de petición y súplica debe ser algo legal. Claro, sí. Y esa oración fue contestada y fue una cantidad de dinero bastante grande. Y se dio. Wow, tremendo. Y se dio. Tremendo. Entonces, nosotros tenemos que saber las diferentes reglas que hay para cada tipo de oración. Y eso lo vemos en Efesios 6:18, que dice, orando con todo tipo de oración y súplica a través del Espíritu Santo. ¿Tú quieres compartir algo sobre la oración, Claudia? Sí, claro. Bueno, como estaba diciendo, pastora, que hay diferentes tipos de oraciones. Bueno, conocemos por lo menos 8 tipos, pero pueden ser más. Pueden ser más. Entonces, 8 tipos principales. Y eso pues podemos decirlos así rápidamente porque el tiempo pues nos apremia. Pero es oración de consagración, la oración de entrega, oración de adoración y alabanza y acción de gracias. Y las otras 4 que son las que cambian las cosas. Oración de petición y súplica, que es la que vamos a desarrollar un poco más. La oración de acuerdo, la oración de atar y desatar, la oración de intercesión. Esas 4 tipos de oraciones cambian las cosas. No cambian a Dios, cambian las circunstancias negativas. Todo lo que tiene que ver con ataques del enemigo o cosas del mundo que se meten en el camino. Y esas 4 tipos de oraciones son las que cambian las cosas. Aunque las otras 4, por lo menos la de adoración, que es alabanza y acción de gracia, la usamos con estas otras oraciones. También. Claro, sí. Es que hay una combinación. Es una combinación, porque realmente cuando uno está en oración, en la comunicación y la intimidad con Dios, también tú haces adoración, alabanza y acción de gracia. Y siempre hay que atar al diablo. Siempre hay que atar al enemigo cuando uno hace. Para que no estorbe esa oración. Porque siempre hay que atar al enemigo al final para que él no se meta en esa situación. Así que por eso es que estas oraciones están todas combinadas y muchas de ellas se usan cuando uno hace una oración de petición y súplica. Así es. Bueno, la oración de petición y súplica, pastora, pues, y todos nuestros hermanos que nos están viendo conectados con nosotros, siempre esa oración está basada en la voluntad de Dios. Siempre. Está basada en su palabra. Su palabra es la parte de Dios en la oración. Es lo principal. Y la otra parte, pues, es
eres tú y soy yo, con creer lo que Dios dice, Hay que creer. basado en su palabra, ¿verdad? Entonces la oración de petición también y súplica es llamada la oración de fe. Si vamos a Marcos 11:24, podemos leer allí la palabra que nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces vemos ahí que hay que creer para recibir esa petición que tú estás haciendo. Y es la más usada. Es la más usada. Mira, aquí por todas las necesidades, las peticiones por todo. que todos tenemos. Primero de Juan 5, 14, 15 tiene que ver con esta oración también. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es tremendo. Es tremendo, porque entonces estamos viendo ahí de nuevo que la oración de fe está basada en su voluntad. Siempre. Y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, entonces dice que Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos la petición. Y ya está hecha. Ya está hecha. Ya está hecha. ¿Y cuál es su voluntad? La palabra. Su palabra. Hay más de 7,000 promesas para ti. Tienes que saber cuáles son las que tú necesitas para tu situación. Así que es la voluntad de Dios suplir todo lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere y eso es lo que Él dice. Que si nosotros siendo malos, cuando nuestros hijos nos piden, les damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas buenas que nosotros necesitamos o pedimos? No, y la palabra dice pedir y se os dará. Tienes que hablar. Cuando oras, no lo puedes hacer mentalmente. Tienes que hablar. Oración de petición, tu petición. Y esa palabra petición y súplica son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Así es. La oración de petición le da energía a tu vida de oración, pero tienes que saber hacerla correctamente. Y la mayoría de las personas hacen esa oración muy rápida. No toman tiempo de buscar la promesa, no toman tiempo de meditar en esa promesa y van a la presencia de Dios rápidamente y después Dios no puede contestar esa oración si no está hecha de acuerdo a su palabra. En otras palabras, si yo tengo una necesidad, yo tengo que ir a la palabra de Dios, buscar la escritura que está hablando de la necesidad que yo tengo para yo proyectar mi fe. Y dejar que el Espíritu Santo me guíe. Escribir, si tú quieres, la puedes escribir, esas promesas, y ir al trono de la gracia con confianza y de nuevo, sabiendo que Dios contesta esa oración porque está basada en su palabra. Y hay tres armas principales para esa oración: el nombre de Jesús, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tres armas poderosas. Tienes que saber el poder del nombre de Jesús. Que cuando tú usas ese nombre en una oración o en cualquier manera, Jesús personalmente ahí. Bueno, eso son fundamentos básicos para la oración de fe. Sí. Orar en el nombre de Jesús. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Juan 16, ahí Jesús 23, sí. está hablando a sus discípulos y les está diciendo: cuando yo me vaya, cuando yo muera, ya resucite, entonces ustedes van a pedir en mi nombre. Y Él nos está dando el privilegio, el nuevo privilegio de la oración. Y en el nombre de Jesús les estaba diciendo: antes ustedes no me habían pedido nada. Pero ahora sí. Ahora pueden. Ahora pueden. Entonces, cuando ustedes pidan, pídanlo en mi nombre. Eso está en Juan 16, 23, 24. Vamos a leerlo, pastora. Okay. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahí confirma de nuevo. Te lo da. Él lo da. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Poderoso. Entonces, mira la definición de la palabra petición. Es una solicitud
una súplica, una oración, pero apropiadamente una solicitud formal y solemne. Eso es petición. Petición. Una oración dirigida por una persona a un supremo gobernante por algo que se necesita o desea. Un papel que su contenido es una solicitud y súplica. Debe ser un pedido escrito. Eso es petición, pero mira la diferencia entre esa y súplica. Es súplica. Súplica es una oración urgente, hacer una solicitud formal, una súplica, un ruego formal, serio, sincero, ardiente, diligente. Wow. Así es como hizo Pablo en Gálatas 4:19, que dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Eso es una súplica, dolores de parto, como una mujer dando a luz. Y así, esa es la oración de súplica, pero es diferente a la oración de petición. Petición es más suave, pero la súplica es algo, un deseo intenso. Es un deseo de algo muy importante en tu vida que tú estás haciendo, abogando tu caso con Dios. Y ahí tienes que preparar esa oración. Esa oración no la puedes hacer así rápidamente, porque Dios te honra si tú tomas tu tiempo haciendo una oración de súplica, porque ve el tiempo que tú estás pasando, buscando las escrituras, buscando y meditando antes de ir delante de la presencia de Dios. Y algo interesante, pastora, también que yo he aprendido, que cuando tú vas a la oración en la palabra y no estás orando como con palabras vanas, con palabras que realmente no... Ociosas. Y también como de que no te mereces, como de lástima, como algo que no estás... como un mendigo. Eso no funciona. Eso no funciona, porque no estamos moviendo a Dios a lástima. Estamos delante de un Dios todopoderoso que nos ama, que es nuestro Padre, y ahora en una posición de hijo como justo. Sí. Ahora, esa es una de las cosas importantes para saber orar, que tú eres justo, que tú puedes ir con confianza, con seguridad, delante de la presencia de Dios. Y este tipo de oración, de súplica, tiene ciertos pasos que son un poco diferentes a los que tú vas a dar de la oración de petición. Tú tienes que buscar la palabra escrita de Dios. Y otra llave es que debes escribirla. Yo sé que a las personas no les gusta escribir, pero cada vez que yo he hecho una oración de petición y súplica o de acuerdo, yo las hago escritas. ¿Y por qué las hago escritas? Porque el diablo te ataca y yo busco esa oración y se la leo al diablo, que está firmada en el nombre de Jesús. Entonces, por eso es que yo le escribo. Y luego le vamos a leer cómo se hace una oración de petición y súplica. Y la oración formal, tu fe es desarrollada cuando tú la haces escrita, porque la tienes ahí. Yo he andado con oraciones que yo he hecho de acuerdo y de petición en mi cartera, que cuando termino ya, que la he recibido, está en pedazos el papel, porque se le he leído tanto al enemigo. Porque el enemigo viene eso es lo más importante, porque tú dices, ok, yo ya me sé la escritura, yo sé lo que necesito, yo sé, y yo la puedo estar, pero cuando tú realmente vienen esos ataques, esos dardos de duda, de incredulidad, o de la situación tan fuerte que estás viviendo, que te está hablando esa situación. Te habla. Entonces ahí tú tienes que ver esa escritura y hablar la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que cambia las cosas. Y no solo eso, tienes que tener confianza en Dios, como leí en 1 Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si no tienes confianza en Dios, no tienes fe, porque la fe es creer que Dios no puede mentir, que todas esas promesas que han sido dadas en la palabra de Dios ya son tuyas, porque ya Él te sanó. Estamos hablando aquí de sanidad, pero esto también es para finanzas. Yo he salido de deuda, yo no tengo deuda porque yo hice una oración
para eliminar todas mis deudas. Entonces, esta oración de petición y súplica, aunque aquí vamos a concentrar en sanidad, la puedes usar para tus hijos, para problemas de matrimonio, para tu finanza, para todo lo que tú necesites. Puedes usar esta oración y abogar tu caso con Dios. Ponerle una demanda de fe. Una demanda de fe. Porque por eso se llama Sí. la oración de fe. Por eso es que se Pida llama con así. fe, como dice Santiago 1, ¿verdad? Pedir con fe. Sin dudar. Porque sin dudar. La duda contamina la fe. La duda y la incredulidad, incredulidad te quita la fe y no vas a recibir contesta adoración. Porque así son las leyes espirituales que hay. Dios ha establecido leyes espirituales, claro. Y la duda y la incredulidad es un espíritu. Y viene del enemigo. Viene del enemigo Viene y hay del que enemigo. mantenerlo atado y hay que mantener entonces fortaleciendo la fe. ¿Cómo? Leyendo las escrituras, meditando en esa promesa que va a renovar tu mente hacia la respuesta que ya Dios tiene para ti a esa situación. Así es. Como dijo Jesús en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero él dijo, yo he venido para que tengan Zoe, para que tengan vida, la vida de Dios, salud, prosperidad, liberación, todo lo bueno, y que la tengan en abundancia. Esa es la perfecta voluntad de Dios para ti, que tú estés sano y que tú sepas que ya esa enfermedad fue puesta en Jesús en la cruz de Calvario y no te pertenece. Te exhorto a que te apoderes de lo que estamos enseñando hoy, cómo hacer una oración de petición y súplica. Claudia, ¿quieres tocar esos pasos? Sí. Toma un papel, un lápiz y anota porque es muy importante. 7 pasos. 7 pasos para que esta oración de fe funcione. Primero, decide lo que quieres. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Verdad? Y pedir con fe. Claro que hay personas que han venido donde mí me han dicho, yo quiero que tú ores por mí. Yo digo, ¿por qué tú quieres que yo ore? Oh, no, ora nada más. No funciona. No, eso no funciona. Dios es un Dios de orden específico. Así es. Él quiere que vengas con confianza. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué tú necesitas? ¿Sanidad? ¿Prosperidad? No sé. Así es. Segundo, lee las escrituras y busca esa promesa. Y el Espíritu Santo te va a dejar saber cuál escritura. Cuando yo pasé por ese cáncer, Él me dio a mí Mateo 8, 16 y 17, y me dio Mateo 3:10. Yo estuve en esas promesas, ahí estableciendo y maldiciendo ese tumor hasta que se desapareció. Porque medité en la palabra. Es como dice Josué 1:8, que medites en la palabra de día y de noche. Porque la palabra de Dios tiene que ser lo primordial y lo más importante en la vida de nosotros para poder salir adelante. Entonces vemos que número 3, ¿verdad? Pide a Dios las cosas que tú necesitas. Escríbelo. Haz tu petición formal. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Así es. Y hay otra escritura que dice que también a veces nosotros no tenemos porque no pedimos. ¿No? Porque dice pedir y se os dará. Pero a veces también pedimos, pero pedimos mal. Ahorita vamos a tocar ciertas oraciones que no fueron contestadas. Y si tú pides mal, ¿qué quiere decir pedir mal? Que no estás pidiendo de acuerdo a la palabra. Después dice 4, cree que recibes. Mira, eso es lo más importante. Por eso es llamada oración de fe, es una ley espiritual. La fe de Dios. Recuerda que tú y yo tenemos la medida de fe de Dios. Entonces lo más importante es creer que recibe. Cree que recibe en el momento que se ora. No puedes decir, bueno, a lo mejor quizás quita esas palabras de tu vocabulario, porque no vas a recibir. En el momento que se ora por ti, tú tienes que decir, yo lo creo, yo lo tengo, yo lo recibo. Gracias, Señor, por mi sanidad y gracias, Señor, que yo perdono. Tienes que decir esas palabras. Tienes que actuar
actuar tu fe. Tienes que ser hacedor Hacedor de esa palabra. Eso está en Marcos 11, del 23 al Bueno, yo he 24. tocado eso mucho en Así cada que una. eso es, por tanto os digo que todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que vemos el número 5 es rehusar dudar, no dudes. La duda. La duda, erradicar la duda. ¿Y cómo erradicas la duda? Meditando en la palabra, leyendo las escrituras y manteniendo ese espíritu atado. Y toma autoridad Tomando sobre esa autoridad duda, sobre esa porque duda, es un porque es un espíritu. espíritu. Es un espíritu. Yo antes, pastora, pensaba que si yo tenía duda, entonces no tenía fe. Y no es así. La fe está porque tenemos la medida de fe. La fe está en el espíritu. Y si tú puedes creer y meditar en esa palabra, aunque Satanás te tire duda, no va a funcionar, porque pasó Así conmigo. es, Yo así lo pasé, me tiraba dudas todas las noches, yo no podía dormir. Mi nieta me compró un iPod, en ese tiempo era un iPod, y yo dormía con eso, porque el diablo me decía, te voy a matar, no vas a salir de esta, te voy a matar. Y eso te da duda. Claro. Pero yo había meditado tanto en la palabra que estaba en mi espíritu, ¿ves? Por eso es que yo sé que puedes tener duda aquí, pero no aquí. Y no le des vida. No le des vida Al hablar esa duda, toma toma autoridad. 6. Medita en la promesa, lo que estamos hablando. Proverbios 4, 20, 22 se ha hablado tanto aquí de proverbios, ¿verdad? Que Porque, es la ley espiritual. Porque este ministerio de la medicina de Dios está en esa escritura. De ahí fue que Dios me dio el título de la medicina de Dios. Por eso yo hablo de eso a cada rato aquí. Dice que guardemos la palabra en medio de nuestro corazón, que la leamos, que la oigamos. ¿Por qué? Porque la palabra es vida y medicina a tu cuerpo. Entonces ahí ya tienes esa promesa para meditar constantemente en ella. Así que vemos también en Juan 15:7 que dice que si la palabra de Dios permanece en ti y tú permaneces en ella, entonces todo lo que tú pidas, tú lo recibes. Así es. Todo lo recibes. Todo será hecho. 7. Dale la gloria a Dios. Y alaba al eso Señor. es tan importante. Es que la alabanza y darle la gloria a Dios, ahí está todo. Ahí está la fe. Ahí está. Ahí está la fe. Sin verlo, pero sí. Ya estás dando gloria a Dios, porque eso te va a fortalecer tu fe como fortaleció a Abraham. Así es, así es, así es. Mira, yo tengo aquí unos estorbos a la oración de fe. La primera es, como tú dijiste, la duda y la incredulidad. Incredulidad es no creer. Así es. Pero la duda es, bueno, a lo mejor. Sí. Falta de conocimiento que eres justo. Hablamos aquí un día, Claudio y yo, de la justicia de Dios y de la identificación. Y otro día más adelante vamos de nuevo a tocarlo. Porque tú tienes que saber que tú eres justo, tan justo como Cristo, porque tienes su justicia. 3. Falta de revelación del poder que tiene el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene un poder tremendo, pero si tú nunca meditas en ese nombre, si tú no sabes que ese es el nombre que Dios Padre le dio, que toda persona tiene que doblar rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no tienes esa revelación. 4. Si estás en contienda en tu casa, olvídate. No trabaja la oración. Santiago 3:6, porque donde hay contienda y celos, hay perturbación. No funciona. 5. Falta de tener comunión con Dios. Wow. Falta de intimidad. De intimidad con ahí Dios. No, el Espíritu Santo nos está ayudando allí en eso. Y la última es falta de el conocimiento de la integridad de la palabra de Dios. Si tú nunca lees esta palabra, si tú nunca meditas en ella, si tú no lees esta palabra en alta voz para que entre por los oídos, por los ojos y salga por tu boca, no vas a tener ese conocimiento de la integridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios estamos en pacto. Y la palabra es el pacto en que nosotros estamos, un pacto de sangre que hablé la semana pasada sobre el pacto de sangre. Así que para que las oraciones sean contestadas, estos estorbos no los puede
tú tener. La integridad de la palabra. Hace un tiempo yo dije, wow, la palabra de Dios es íntegra y él habla mucho del íntegro y que el hombre justo, ¿verdad? Camina en integridad. Porque integridad es algo que no ha sido contaminado con nada, está completo. Entonces su palabra No puede fallar. no puede fallar, es verdad. No puede fallar. Bueno, vamos a leerle este ejemplo de una oración de petición y súplica para sanidad. Mire cómo yo la hago. En este día, Dios es un Dios de orden. Yo lo hago con fecha y todo. Yo pongo hasta la hora. Yo hice una ayer. En este día, pones la fecha y la hora que estás haciendo. Padre Celestial, vengo ante tu trono de gracia con confianza y seguridad para buscar misericordia y gracia en tiempo de necesidad, de acuerdo a Hebreos 4:16. Tu palabra dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres en mi nombre, lo dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Así que, Padre, vengo ante ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice en Mateo 8:17. Esto es una petición para sanidad, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. Pasado. Claudia, pasado, ya esto está hecho. La sanidad ha sido dada a ti. Tu palabra dice en primera de Pedro 2:24, de nuevo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis es pasado, sanado. Gracias, Señor, que de acuerdo a tu palabra yo he sido sanado. ¿Ve? Esta oración hecha de petición y súplica, Claudia, ya tú estás estableciendo que ya eso ha sido dado. Le estás recordando al Padre que ya ha sido hecho. No, y la palabra. Estás estableciendo la palabra. Yo ahora me pongo la armadura de Dios, la cual tú me has dado, mis lomos ceñidos con la verdad, vestida con la coraza de justicia, mis pies calzados con la paz. Tomo el escudo de fe, tomo el yelmo de la salvación y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la armadura bien puesta, yo apago los dardos del fuego del maligno y todas sus estrategias y engaños en el nombre de Jesús. Claudia, ¿tú te pones toda la armadura todos los días? Todos los días. Esa es la protección. Es muy importante porque también hasta para cuando va a empezar a orar, tú te pongas esa armadura. ¿Por qué? Porque te estás protegiendo tu mente, estás protegiéndote para que en ese momento no haya distracción, no haya estorbo en la oración. Así es. Y ahora, de acuerdo a Isaías 55:11, yo uso esto mucho cuando envío la palabra. Yo envío tu palabra y sé que no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello para que le enviaste. Ahora, en la autoridad de Mateo 18:18, ¿ves cómo se usa? Sí, ahora en la autoridad. Sí. Satanás te ato a todos tus principados, potestades, poderes, gobernadores de las tinieblas que gobiernan en tinieblas. Los declaro vencidos y no pueden operar ni molestar en mi vida o en mi cuerpo. Padre, yo activo la ley, siempre hago esto, Claudia, tú también, sí. La ley de siembra y cosecha. Esta es mi semilla. Dándote gracias por haberme sanado. Gracias, Padre, porque mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Te doy gracias ahora que yo recibo mi sanidad y te doy gracias que estoy sana en el nombre de Jesús. Amén. Tú la firmas en el nombre de Jesús y ya tú tienes este papel, ya tú lo tienes contigo para cuando venga el ataque, que tú puedas leérselo al enemigo. Así interesante ahí, pastora, sí. Como en esta misma oración, a pesar que es de petición y súplica, tocamos varias de las oraciones. Sí. La oración de atar y desatar. Y de dar gracias. Y lo importante es del conocimiento de la palabra, de ponerte la armadura, de saber que no tenemos lucha contra sangre y carne,
de saber que esa armadura nos protege y de que la tenemos que el diablo está atado. y que el diablo está atado. Y si él va a tratar de tirarte dardos, tú le lees esto. Eso es lo que yo he hecho. Yo se la leo a él. Y se va, él huye de mí. Él huye de mí cuando yo se la leo, porque está firmada en el nombre de Jesús. Y ese nombre sobre todo tiene mucho poder. Bueno, es nuestro poder, pero es nuestro poder legal. De una oración de petición y súplica para sanidad. Pero la puedes hacer para prosperidad. Para deuda solo tienes que cambiar las promesas. Yo tengo una hecha para deuda y deudas. ¿Sí? Sí. Escrita. Yo la tengo escrita y yo se la leo al enemigo todos los días. Y también me sirve para fortalecer mi fe y meditar en las promesas, renovando mi mente. Yo tengo una hecha, pero es para adicciones y cosas para otra persona, y yo se la leo, se la recuerdo todos los días al diablo, que no puede meterse ahí, y se la recuerdo al Señor con las promesas. Tú puedes hacer estas oraciones. Yo les digo que funcionan. Amén. Yo tengo muchísimas que ya yo le he puesto el sello que ya se dio. Sí. Oraciones para finanzas, oraciones para salir de deuda, oraciones para sanidad, por los hijos, por los nietos, todo eso tú puedes hacer una oración de petición y súplica y tú vas a ver cómo el Señor te la contesta. Así es, porque el Señor es fiel a su palabra. Amén, amén. Él es fiel a su palabra. Así que vemos que es importante que la oración entonces esté basada en la promesa de Dios, que la oración esté, la fe sea el ingrediente principal para que tú, al hacer la petición escrita y al hacerla con la promesa de Dios, no solamente tú le estás recordando al enemigo la promesa, pero a la vez tú estás hablando con Dios, dejándole saber de que tú conoces su palabra y Él dice, ven, y tú sabes, entra en conversación conmigo, amén. Déjame ver lo que hay en pero ti. Tú sabes, esto es el punto de contacto que tú tienes de fe. Cada vez que tú lees esta oración o al enemigo o a Dios, tú desarrollas tu fe. Este es el punto de contacto. Para todo tipo de oración debe haber un punto de contacto. Puede ser cuando te ungen con aceite, puede ser cuando te ponen manos. En ese momento tu fe es desarrollada y cada vez que tú lees esta oración al enemigo o a Dios, tu fe está siendo desarrollada a un nivel altísimo. Es así. Y es así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria bueno, a Dios. Aquí tenemos unas cuantas oraciones que no han sido contestadas. ¿Y cuáles son las razones? Porque hay oraciones que no son contestadas. Porque no son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. La primera es la oración que hizo Elías pidiendo a Dios la muerte. Acuérdate de eso. Él está huyendo de Jezabel. Y había venido él de una victoria tan grande, enorme. En el cómo Dios se manifestó en el monte Carmelo. Sí. Impresionante de que cuando esta mujer le envía, y así es como funciona el enemigo, te envía mensajeros para decirte, para ponerte temor, porque el contrario de la fe es el temor. Sí, el temor. Y él envió un mensajero a decirle, así te haré a ti como tú has hecho. Y él huyó. Y él huyó. Después que Dios había hecho un milagro tan grande delante del pueblo entero de Israel. Otra es la oración hecha por Balac para maldecir a Israel. Lo que Dios bendice, tú no puedes maldecir. Amén. Nadie puede maldecirte a ti, porque tú has sido bendecida con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Nadie puede poner una maldición en tu vida porque no funciona. Pastora, y ahí usted mencionó Efesios 1:3, que dice que toda bendición ha sido dada a nosotros. Así que es otra razón para saber que las oraciones ya fueron hechas, tus necesidades ya fueron suplidas. Ya fueron suplidas. Amén. Mira la tercera me impactó a mí. La oración que hizo Jeremías bendiciendo a personas que rechazaron la voluntad de Dios. Wow.
Wow. Si una persona rechaza la voluntad de Dios, no podemos Wow. orar con una bendición. Mira eso está en Jeremías Tremendo. 14 del 1 al 6, quien lo quiera buscar después, apúntelo. Wow. Tremendo. Otra es la petición de Juan y Jacobo para la destrucción de los enemigos, que bajara fuego del cielo. Oh, sí. Y Jesús vino aquí a bendecir. Sí, estamos en otro pacto, Estamos en un prácticamente pacto un pacto diferente. diferente, un pacto de gracia. Y si ustedes no saben con qué espíritu están. Mira, otra es oraciones pidiendo señales. Sí, Eso es el viejo pacto. así El es. viejo pacto no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Necesitaban señales. En el nuevo pacto tú tienes al Espíritu Santo. Él te da convicción, dándote paz y hablándote a través de tu conciencia, de una intuición, y te deja saber. Tú no necesitas una señal de afuera, porque el diablo te puede hacer un truco. Porque Él te está oyendo. Amén. Él está oyendo. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él te ayuda en las debilidades y Él te ayuda a cómo orar, porque Él sabe qué es lo que tú necesitas y cómo pedirlo. Así es. Mira, oraciones llenas de codicia. Tú no puedes pedir, Señor, dame $1 millón. Tú sabes, Para cosas irme a así, divertir, para para- irme a divertir. El deseo de los israelitas por un rey antes de tiempo, cuando Pidieron el un Señor rey. no decía que no era el tiempo para el rey todavía. Y le dio a Saúl. Y le dio Saúl. Y le dio a Saúl. Oraciones con ambiciones personales de Jacob y Juan, que pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda Sí. en el cielo. Esas son oraciones que no fueron contestadas. Entonces, algunas razones por las cuales las oraciones no son contestadas. La oración que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué te parece eso? Oh, wow. La persona que está en pecado, viviendo en pecado. La oración no va a ser contestada. No va a ser contestada porque estás en desobediencia. Y la desobediencia no trae bendición. Motivos equivocados. Dice. Sí, hay motivos equivocados. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y las intenciones de tu corazón, Él las escudriña. Y la oración hecha muy tarde. ¿Tú sabes cuál es esa? La de el hombre rico y Lázaro. Que ya él estaba en el infierno Ya, sí. y estaba pidiéndole al padre Abraham que mandara a Lázaro Para la familia. para la familia. Esa oración, él estaba en el infierno ya. Dios le dijo, tienen a los profetas, tú tienes a los pastores, tú tienes a los evangelistas. Los puedes ver por la televisión, por el internet, puedes ir a una iglesia. Dios no te va a mandar un ángel ni nada. No, tú tienes Él a decidió. personas predicando la palabra. Que seamos Tienes nosotros. que creer la palabra de Dios. Así que gloria a Dios. Algunas oraciones dice que no fueron contestadas en las escrituras. Pero mira la primera. La petición de Moisés para él entrar en Canaán. Él Wow, pecó. Moisés Un pecó. hombre que miró a Dios cara a cara. Sí, pero Dios le había dicho que le hablara a la roca. Y él le dio golpe. 2 veces, significando que él estaba tomando el crédito por él mismo y se puso con ira. Sí. Y a quien mucho se le da, mucho se le exija. Mucho se le exija. A Pedro en el monte de la transfiguración, diciendo que hicieran 3 tiendas y poner a Jesús al nivel de Moisés y Elías. Wow. No iba a ser contestada. Josué, la oración que hizo en Ahí, tampoco fue contestada porque fue hecha mal. Y María, la madre de Jacobo y Juan, la petición que hizo a Jesús, lo mismo que dijeron a ellos, uno a la derecha y uno a la izquierda del trono. Así que es cuando hay, cuando hay ignorancia, ¿verdad? O cuando hay emociones envueltas o motivaciones incorrectas. Entonces es algo que el Señor no va a contestar. Por eso es importante. Toca algunas cosas por lo cual debemos orar. Di cuál debe ser la primera, aunque no está primera aquí, orar por este país. Orar por la nación, claro que sí. Primera de Timoteo. Tenemos que orar y levantar oración y por los reyes, dice, por el presidente y por toda persona que esté en posición de autoridad
y por todos los hombres. y por todos los pastores. Porque ahí también es el gobierno del reino de Jesucristo, los dones que dio a los hombres, ¿verdad? A todos A ellos. todos, apóstoles, Eso profetas, es evangelistas. lo primero que Es lo debes primero. hacer por la mañana después de alabar a Dios y entrar en su presencia, es orar por este país. Y orar por tu pastor, por el país donde estés, por tu iglesia. por tu pastor, Sí, tu no iglesia. importa en qué país tú estás, es tu país. Es tu país. Y tú vas a orar por ese país, vas a orar por los líderes de ese país y vas a orar por tu pastor y los pastores, porque son los que más atacados son por el enemigo. Y son Los los encargados pastores por el Señor y para los que- edificar la iglesia y Así, para desarrollar el carácter de Cristo en el cristiano y llevar la palabra de Dios. sí. Y también orar por naciones que el Señor pone en tu corazón de orar. Muchas veces me ha puesto a mí orar por China, orar por cualquier otra nación que Él ponga. Levántala en oración para que el Señor mande obreros a que lleven el Evangelio. Yo oro por Nicaragua, Sí, por claro. Centroamérica y a veces también por otros Algunas veces el países. Señor pone diferentes países. Sí. Algunas veces pone orar por los niños que son huérfanos, que no tienen quien ore por Sí, ellos. sí. Así que son Y la diferentes razón que cosas. dice también que uno debe orar es para que nosotros, el pueblo de Dios, vivamos quieta y reposadamente. Así mismo. ¿Ve? Es muy importante. ¿Cuáles otras hay? Las otras dice orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso está en Lucas 11:13. Orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Eso, muy importante. Muy Está también es importante. para salvar las almas. Para salvar las almas. Yo he orado para países, para que el Evangelio pueda ser predicado en esos países. Yo he orado para que la Biblia sea trasladada a esos lenguajes, traducida a esos lenguajes, lenguajes que a lo mejor no son muy populares para que las personas puedan entender. Hay muchos dialectos. Sí, dialectos. Que todavía no ha sido El Señor levante traductores para que traduzcan esas Biblias. Para llevar el Evangelio al mundo perdido. Y orar por nuestros hermanos. Por el cuerpo de Cristo. Importantísimo. Por el cuerpo de Cristo es un mandato, orar los unos por los otros. Es muy importante porque somos un cuerpo, pero también somos un ejército. Y es importante para orar uno por los otros. Eso viene siendo más por la oración de intercesión. Intercesión. Te pones en la brecha, te pones en el lugar de esa persona. Te pones en la brecha, en el lugar de esa persona. Y yo creo que los intercesores son los que se van a llevar los premios más grandes en el cielo. Porque se están poniendo en la brecha de otros, orando por las necesidades de otras personas. Y eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Y tenemos que caminar. Pastora, yo creo que la responsabilidad también de intercesor es en cada hogar, de interceder también, ponerse a la brecha por aquellos que tal vez no están en la posición que están, claro. No han sido salvados. Entonces eso es muy importante, el hombre, la mujer, por los hijos, por la familia. Y muchas veces hay que pedir que mande obreros, porque no oyen el Evangelio. A veces no oyen de la familia directa. Orar por las personas que tienen posiciones de autoridad, como dijimos, sí. ¿Verdad? En 1 de Timoteo 2:2, es muy importante. Y volviendo a eso de orar por el país, lo más importante también que es que de acuerdo al corazón de Dios, esos líderes tornen su corazón. Y ahora que vamos a tener elecciones en este país, quisiéramos que todos ustedes que están en otros países oren por nosotros. Oren. Para que el Señor toque los corazones de los votantes, para que la persona correcta salga para ser presidente de este país, que es importante que sea una persona justa, una persona que conozca a Dios, para que sea guiado, porque este país tiene mucha influencia con todos los otros países. Así que estamos aquí pidiéndole a todos ustedes que están viendo este programa, que nos mantengan en oración. Bueno, y antes de que terminemos aquí, queremos dejarles saber que el día 25 de enero, el Centro de Oración y Sanidad Divina, en la iglesia Alfa y Omega, tendrá la Semana de Sanidad. Y ahí estaremos Claudia y yo enseñando la palabra de Dios.
Y los Amén. exhorto que si usted está aquí en Miami o cerca, o puede viajar, han venido personas de diferentes países y han recibido su sanidad. Que vengan y se pasen esa semana. Las clases son de 9 de la mañana a 1 de lunes a viernes. Y es un bombardeo de la palabra de Dios que vamos a dar ahí. Y nosotros estamos tratando de traer esas clases a través del internet. Porque el Señor le plació que su pueblo de habla hispana sepa que Él ya los ha sanado. Que Él ya los ha sanado. Amén, así es. Y entonces los exhorto a que si pueden ir esa semana, que la pasen allí con nosotros. ¿Tú querías decir algo? El pueblo perece por falta de conocimiento y en el Centro de Oración y Sanidad Divina es un centro donde es un bombardeo de palabras que nos da más conocimiento para poder recibir y fortalecer nuestra fe. Así es, porque todo se recibe por fe. Y yo quisiera recomendarle que vayan al webpage www.lamedicinadedios.com. Ahí está esta serie, la oración. Aquí habla de todas 8 diferentes tipos de oraciones. Hablo del nombre de Jesús, de cómo se entrar en la presencia de Dios. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. En el webpage hay de todo ahí que usted pueda necesitar para recibir su sanidad. Pastora, y una cosa también antes de despedirnos es que este año 2016 es un año poderoso para el pueblo de Dios, pero el Señor quiere que nosotros oremos, que aprendamos más de su palabra, que entremos más en intimidad con Él. Y el Señor le ha puesto en su corazón también, ¿verdad? La sabiduría. La sabiduría La de sabiduría Dios. de Dios. Y Que con la sabiduría de Dios, Él nos guía. Amén. Y podemos usar el conocimiento. Amén. Así que gloria a Dios. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Yo quisiera orar por todas las personas que están pasando por un ataque de enfermedad, sea en el cuerpo o sea en el alma. Porque Jesús no solo se llevó tus enfermedades del cuerpo, Él se llevó la depresión, Él se llevó la preocupación, el estrés, la ansiedad, todo lo que tiene que ver con problemas en el alma. Así que, así como se va a enviar la palabra, voy a enviar la palabra. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Voy a enviar esa palabra. Tú tienes que recibirla por fe. Yo te exhorto a que así como yo oro, pongas tu mano ahí en el internet, en la pantalla del internet. Ese es tu punto de contacto para que así como la palabra es enviada, tú recibas, ese es tu punto de contacto, recibas tu sanidad. Aunque no la veas, la has recibido. Tú tienes que recibirla en tu espíritu y después dar gracias y mover el cuerpo, ponerle acción correspondiente a tu fe. Así que así como voy a enviar la palabra ahora, quiero que hagas esto. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú enviaste tu palabra y nos sanó. Y tu palabra corre velozmente por toda la tierra, por todo Centroamérica, Suramérica, México, las islas del Caribe, España, todos los lugares de habla hispana. Y esa palabra corre velozmente y tú la pones por obra, Señor. Y esa palabra está llena de espíritu y de vida y no regresa vacía, sino que de acuerdo a la fe de cada persona reciben su sanidad ahora, porque tu palabra dice que Jesús se llevó tus enfermedades y tus dolores. Recibe ahora tu sanidad y di, gracias Señor, yo lo creo, yo lo recibo, yo tengo mi sanidad. Yo te doy gracias, Señor, que estoy sano. Y ahora, Señor, yo perdono a cualquier persona que me ha hecho daño. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Ahora te exhorto a que muevas tu cuerpo. Hagas algo que no podías hacer. Eso es fe. Hay que ponerle acción correspondiente a lo que estás creyendo. Hazlo y recibe. Y aunque no lo veas, lo has recibido, porque has recibido hoy la medicina de Dios, que es su palabra. Y ahora, si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero que repitas esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor personal, como mi Salvador, como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, que por fe creo que has entrado a mi corazón y estás en mí. Y te doy gracias que ahora yo soy salvo, yo estoy sano. Y te doy gracias, Jesús, porque moras dentro de mí. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, si has hecho esta oración, el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de ti. Y Él está ahí. Le empieza a adorarlo y a darle gracias a tu Dios, que eres salvo, que perteneces a la familia de Dios. Y ahora, Claudia, nos despedimos. Así es, ha sido un tiempo glorioso. Glorioso aquí hablando de la oración de petición y súplica, y nos despedimos, y como les he dicho, pueden buscar en el webpage www.lamedicinadedios.com. Y ahora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por todas las personas que han estado oyendo todas estas enseñanzas, y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.